Mi suegra escondía mi comida para que no engorde y negaba todo. El día que encontré mi bolsa completa guardada en su closet, recién aceptó lo que hacía a mis espaldas. Desde que me casé he intentado hacer las paces con la idea de que la madre de mi esposo venía incluida en el paquete, porque él es hijo único y ella lo trata como si todavía tuviera 5 años. Yo sabía que iba a ser intensa, pero jamás imaginé que terminaría metiéndose en algo tan íntimo como mi alimentación y, peor aún, manipulando a mi esposo mientras yo me iba rompiendo por dentro sin que nadie se diera cuenta. Todo empezó con pequeñas cosas que, si las cuento ahora, parecen insignificantes, pero en su momento me confundían y me hacían dudar de mí misma. Iba al supermercado, compraba comida para la semana, acomodaba todo, y 2 días después faltaban cosas que juraba haber dejado en su sitio. Al principio pensé que era yo distrayéndome o que mi esposo había agarrado algo sin avisarme, pero cuando le preguntaba me decía que no, que él no había tocado nada. La primera vez que lo mencioné frente a su mamá, ella se rió con esa voz dulce falsa que solo usa cuando quiere parecer inocente y me dijo algo como que seguramente yo estaba descuidada y no recordaba bien lo que hacía. Aquella respuesta me quedó dando vueltas, pero no le di demasiada importancia. Con el paso de las semanas, los comentarios comenzaron a volverse más constantes y más desagradables. Ella tenía esta manía de mirarme de arriba abajo, como evaluándome, y luego soltar cosas disfrazadas de preocupación, como cuando me dijo que las mujeres debemos cuidarnos porque con los años es muy fácil perder la figura. O cuando comentó que a su hijo siempre le habían gustado las mujeres que se ven bien mantenidas, palabras textuales que soltó frente a mí como si yo no existiera. Mi esposo nunca decía nada, solo ponía cara de incomodidad y luego cambiaba de tema. Yo no sabía si estaba exagerando o si realmente había algo mal, así que me quedaba callada y trataba de no darle importancia. Sin embargo, cada vez que algo de la despensa desaparecía, sentía un pequeño pinchazo en el estómago. No era hambre, era ansiedad. Empecé a llevar un registro mental de todo lo que compraba y aún así seguían faltando cosas. Me preguntaba si estaba perdiendo la memoria o si estaba siendo paranoica, porque nadie más parecía ver lo que yo veía. Poco a poco dejé de comer con tranquilidad. Empecé a sentir vergüenza de servir porciones normales, a esconder snacks en mi propia casa y a saltarme comidas para evitar comentarios. La madre de mi esposo siempre tenía una opinión lista, como cuando insinuaba que tal vez yo debería evitar los carbohidratos a ciertas horas porque luego es difícil quemarlos. O cuando decía que no me convenía engordar porque después cuesta recuperar lo perdido. Cada frase venía disfrazada de buena intención, pero tenían filo. Lo peor era que lo negaba todo cuando se lo mencionaba. Una vez intenté hablar seriamente con ella y me contestó que yo estaba demasiado sensible, que quizá me hacía falta disciplina y que ella solo quería que yo me viera bonita siempre. La manera en que dijo esa frase me atravesó. No lo decía por cariño, era control. Recuerdo perfectamente el momento en que algo dentro de mí se quebró. Era inicio de año, había ido al supermercado y compré una bolsa grande con comida para mi semana entera, marcada y separada para no confundirme. Lo hice casi como un experimento personal, para demostrarme que no estaba loca. Guardé todo en la despensa y me aseguré de que nadie más la tocara. 2 días después, fui a buscar una de las cosas que había comprado y la bolsa completa había desaparecido. No faltaban 2 cosas ni 3. No era un descuido. Era imposible que yo la hubiese movido. Esa sensación de desesperación fue tan fuerte que me temblaban las manos. Revisé la cocina, la despensa, el garaje, incluso el auto. Nada. Me quedé parada en la sala, con el corazón golpeando, y de pronto se me ocurrió revisar el cuarto donde mi suegra dormía cuando se quedaba en la casa. Abrí su closet sin pensar en si tenía derecho o no, simplemente lo hice porque necesitaba respuestas. Ahí estaba. Mi bolsa completa. Oculta detrás de un par de botas viejas, acomodada como si fuera algo que había que esconder. No estaba abierta. No estaba usada. No faltaba nada. Simplemente la había guardado como si fuera contrabando. Me quedé mirándola largo rato, con una mezcla de rabia y alivio porque por fin tenía pruebas de que no estaba imaginando todo. Cuando la confronté, al principio lo negó con una seguridad impresionante, como si yo fuera una loca inventando historias. Luego cambió de estrategia y se puso a llorar, diciendo que solo lo hacía porque me estaba descuidando, que yo había subido de peso desde que me casé, que las mujeres debemos mantenernos porque si no los matrimonios se enfrían, que ella quería lo mejor para su hijo y que yo debería agradecer que ella estuviera pendiente de mí. Me quedé helada.
Fue la primera vez que me dijo abiertamente lo que realmente pensaba, que mi cuerpo le pertenece en cierto sentido porque yo soy la esposa de su hijo y tengo la obligación de lucir bien. Ese día llegué a la cocina y me senté en el piso a llorar. No era por la comida ni por la bolsa. Era porque me di cuenta de que llevaba meses dejándome manipular al punto de sentir culpa por comer, de pesarme todos los días y de esconder comida en mi propio hogar como si fuera una delincuente. Tenía un patrón de conductas que nunca había tenido en mi vida y que ella había cultivado lentamente, como si fuera un experimento retorcido. Lo peor, lo más doloroso, era que mi esposo no había querido ver nada. Siempre defendía a su madre, siempre encontraba una excusa, siempre decía que ella no hacía las cosas con mala intención. En ese momento sentí una mezcla enorme de tristeza y enojo, pero también un tipo extraño de claridad. Supe que si yo no hacía algo al respecto, ella iba a seguir empujando mis límites hasta quebrarme por completo. Ese fue el verdadero inicio de todo. Lo que vino después no fue accidental ni espontáneo. Fue mi reacción a meses de abuso disfrazado de preocupación y de un matrimonio donde yo era la única peleando por mi bienestar. Y aunque todavía no sabía cómo iba a hacerlo, ese día decidí que no iba a permitir que esa mujer siguiera dictando lo que yo como me veo o cuánto valgo. Y tampoco iba a permitir que mi esposo siguiera mirando hacia otro lado. Ese día empezó mi punto de quiebre. Y sí, también empezó mi venganza, aunque en ese momento aún no tenía forma. Actualización 1. Habían pasado unas cuantas semanas desde el día en que encontré mi bolsa escondida en el closet de la madre de mi esposo. Pero la sensación que me quedó después de ese momento seguía clavada en el pecho como una astilla que no dejaba de molestar por más que intentara ignorarla. Yo pensaba que, después de mostrarle la evidencia a mi esposo, todo cambiaría de inmediato, que él reaccionaría con firmeza, que pondría límites claros y que finalmente vería lo que yo llevaba meses intentando explicarle. Sin embargo, las cosas no se dieron así de rápido ni de sencillo. La primera noche después del incidente él se quedó callado, demasiado callado, y la casa tuvo esa sensación espesa que se instala cuando alguien no quiere enfrentar una verdad incómoda. Apenas hablamos durante la cena, y cuando intenté volver al tema, él me pidió dejarlo para el día siguiente porque estaba cansado y necesitaba pensar. Esa petición me cayó como un balde de agua fría, no porque yo quisiera una pelea, sino porque sentí que él esperaba que su madre se saliera una vez más con la suya mientras yo debía aguantarme para no provocar tensión. Dormimos espalda con espalda, o al menos así lo sentí, porque cada vez que me movía él se quedaba inmóvil, como si temiera que el roce lo obligara a hablar. Y lo peor fue que, aun sabiendo que yo tenía la razón, me acosté con el estómago encogido, preguntándome si tal vez había sido muy dura, si tal vez debí manejar la situación de otra forma. Ese es el daño profundo de este tipo de manipulación, te hace pedir disculpas por defenderte. El día siguiente comenzó con el mismo silencio tenso. Él se levantó antes que yo, preparó café y se quedó en la sala revisando su teléfono sin querer hacer contacto visual. Yo bajé las escaleras sintiendo una mezcla de angustia y determinación, porque sabía que no podía dejarlo pasar. Me senté frente a él y le pedí que habláramos. Recuerdo cómo levantó la vista con cansancio, como si yo estuviera exagerando algo sin importancia. Pero cuando volví a describir lo que había pasado, cuando le dije que me estaba afectando emocionalmente, cuando le expliqué que no estaba comiendo bien porque sentía que cualquier cosa que hiciera iba a ser criticada o cuestionada por su madre, su postura cambió. Hizo exactamente lo que yo esperaba pero temía que no ocurriera, se detuvo, me escuchó de verdad, y su cara empezó a mostrar algo más que incomodidad. Era incredulidad, pero esta vez hacia su madre, no hacia mí. Le enseñé las fotos que había tomado de la bolsa escondida. Le conté palabra por palabra lo que ella dijo al ser confrontada, incluyendo esa frase que fue como un golpe final cuando afirmó que lo hacía porque yo debía mantenerme bien para su hijo. Él abrió los ojos con una mezcla de rabia y sorpresa, como si al fin se hubiera roto el hechizo que tenía con ella. No se justificó. No me interrumpió. Y por primera vez desde que todo empezó, tuve la impresión de que él entendía lo serio que era. Esa fue la primera grieta en la imagen perfecta que él tenía de su mamá. Esa misma tarde decidió hablar con ella. Yo no participé en la conversación porque ambos pensamos que sería mejor si él la enfrentaba solo, con la esperanza de que eso eliminara cualquier posibilidad de que ella dijera que yo la estaba manipulando. Él salió de la casa con el rostro rígido, ese gesto que adopta cuando está decidido a no dejarse pisotear.
Yo me quedé sentada en el sofá con un nudo en el estómago, imaginando todas las formas en que aquella conversación podía salir mal, y también pensando que quizá era el inicio de algo diferente, algo que yo había necesitado desde hacía mucho tiempo. Cuando volvió, un par de horas después, su expresión era completamente distinta. Tenía esa mezcla entre frustración, vergüenza ajena y cansancio que uno siente cuando ha tenido un enfrentamiento con alguien que simplemente se niega a aceptar la realidad. Me dijo que su madre primero se hizo la víctima, que lloró diciendo que yo la odiaba, que nunca había tenido una nuera tan malagradecida y que todo lo que hacía era desde el amor. También me contó que ella negó haber escondido nada hasta que él le dijo que había visto las fotos. Y solo entonces cambió el discurso para justificar que lo hizo porque supuestamente yo estaba comiendo demasiado y necesitaba control. En lugar de disculparse, dijo que él no entendía lo que era ser mujer y que un día me agradecería su intervención. Al escucharlo repetir esas palabras, me recorrió una mezcla de asco y rabia. Era evidente que no se arrepentía, que se creía en total derecho de vigilar mi cuerpo como si fuera un objeto. La conversación terminó mal, por supuesto. Él le pidió que dejara de venir sin avisar y que no se metiera nunca más en lo que yo como o dejo de comer. Ella lo acusó de estar cegado por mí, de haber cambiado para mal y de ser un mal hijo. Él regresó a casa con una claridad que antes no tenía. Me dijo que por primera vez había visto su comportamiento como realmente era y que entendía por qué yo estaba tan afectada. Ese respaldo fue un alivio, pero al mismo tiempo abrió otra capa de dolor. Yo llevaba meses luchando sola contra algo que él recién estaba empezando a ver. A partir de ahí, las cosas empezaron a moverse en direcciones inesperadas. Al enterarse de que él la había enfrentado, ella empezó una campaña de dramatización tan intensa que hasta parecía planificada. Llamó a tías, primos lejanos y cualquier persona que pudiera escucharla, diciendo que yo tenía problemas emocionales, que era inestable y que estaba separando a una madre de su hijo. Una de sus hermanas incluso llamó a mi esposo para decirle que él debería tener más consideración con su mamá porque estaba envejeciendo y necesitaba sentirse útil. Cuando me contó esa llamada, me dieron ganas de reír de la ironía, porque lo único que su madre hacía era entrometerse donde no debía. En esos días me di cuenta de que mi esposo estaba llevando la situación peor de lo que decía. No por dudar de mí, sino porque descubrir el lado oscuro de su madre lo había golpeado profundamente. Él siempre había creído que ella actuaba desde el cariño, no desde el control. Y descubrir que llevaba meses haciéndome daño a mis espaldas fue para él como sacarse una venda que no sabía que tenía. Una noche me dijo que no podía creer que yo hubiera estado lidiando sola con todo esto y que se sentía culpable por no haberme escuchado desde el inicio. Ese momento me quebró un poco porque, aunque era sincero, también me recordó todo lo que yo había permitido por miedo a parecer exagerada. Pasaron varios días en los que su madre insistía en contactarlo y él simplemente no respondía. Cada mensaje que llegaba era más dramático, más manipulador, más desesperado. En uno de ellos dijo algo como que yo estaba destruyendo la familia y que él debía pensar quién había estado siempre a su lado. En otro insinuó que yo era la razón por la cual él ya no la visitaba tanto, lo que era irónico porque antes él solo la veía ocasionalmente por trabajo y ahora la distancia era por algo que ella misma provocó. Esa insistencia, ese empeño en hacerse la víctima sin reconocer lo que había hecho, terminó por agotar cualquier intento de él por suavizar la situación. La tensión se extendió al punto de que dejamos de recibir a su familia en la casa porque yo no me sentía segura emocionalmente. Cada vez que escuchaba el timbre sin esperarlo, me tensaba como si fuera a encontrarme con ella del otro lado. Mi relación con la comida seguía siendo complicada, aunque ya estaba empezando terapia y tratando de reparar lo que se había roto en mí. Pero era difícil avanzar mientras ella seguía rondando como una sombra que no quería desaparecer. Aún así, durante ese periodo empecé a notar algo diferente, mi esposo ya no retrocedía cuando se trataba de defenderme. Si antes buscaba evitar conflictos para mantener la paz, ahora estaba enfrentando las cosas con una firmeza que yo nunca había visto. No porque quisiera pelear, sino porque había entendido que la neutralidad solo favorecía a quien estaba haciendo daño. Con el paso de los días algo empezó a cambiar dentro de mí también. Ya no sentía esa culpa automática que me surgía cada vez que comía algo frente a otros. Ya no me escondía en mi habitación para comer una barra de cereal o un pedazo de pan por miedo a que alguien opinara sobre ello. Todavía tenía ansiedad y todavía tenía momentos en los que dudaba de mí misma, pero también tenía pequeñas victorias que antes parecían imposibles. Y aunque yo todavía no lo veía así,
Esos primeros pasos fueron lo que terminaron convirtiéndose en el impulso que necesitaba para hacer algo más que solo defenderme. Fue cuando entendí que no bastaba con que ella dejara de acosarme, porque ya me había hecho demasiado daño. Si quería recuperar mi tranquilidad, tenía que asegurarme de que esa mujer no volviera a tener control sobre mi vida. Y así, sin darme cuenta, empezó a formarse la idea que con el tiempo se convertiría en mi venganza. Actualización 2. Habían pasado unos cuantos meses desde todo el caos inicial con mi suegra, y aunque ella seguía intentando meter las manos donde no debía, empezaron a darse cambios que yo no esperaba, especialmente en mi manera de enfrentarla y en la forma en que mi esposo veía la situación. Al principio pensé que con poner límites y restringir sus visitas todo estaría medianamente bajo control, pero descubrí que cuando una persona como ella pierde poder se aferra con más fuerza a cualquier rendija que encuentre. Esa insistencia suya, ese empeño por seguir siendo la figura central en la vida de su hijo, terminó revelando algo que antes no quería aceptar. Si yo quería recuperar lo que ella me había quitado, no bastaba con protegerme. Tenía que exponerla con la misma claridad con la que ella se había esforzado en destruir mi autoestima. Lo que vino después no fue impulsivo ni emocional, sino casi una respuesta natural a la acumulación de meses de desgaste. Yo estaba en terapia y comenzaba, por primera vez en mucho tiempo, a reconocer que lo que ella había hecho no era una serie de malentendidos sino un patrón consistente de manipulación. El terapeuta me ayudó a ver algo que entonces me pareció obvio, pero que yo nunca había considerado: las personas así repiten su comportamiento con otros, no solo contigo. Y si no había sido la primera vez conmigo, probablemente tampoco había sido la primera con alguien más. Aquello fue una semilla que me quedó dando vueltas en la cabeza, y un día, sin pensarlo demasiado, empecé a hablar con familiares que siempre habían tenido una actitud distante hacia ella. No esperaba que dijeran gran cosa, quizás un par de comentarios incómodos o alguna anécdota suelta, pero lo que recibí fueron historias que parecían copias de lo que yo había vivido. Una prima lejana me contó que cuando ella era adolescente, mi suegra insistía en que debía dejar de comer en reuniones familiares porque estaba a un paso de verse desordenada. Palabras textuales que la marcaron a tal grado que aún hoy recuerda el tono con el que lo dijo. Una sobrina de mi esposo me confesó que durante un verano, cuando se quedó en casa de mi suegra, ella solía revisar lo que comía y le escondía los snacks diciendo que era por su salud. También supe que una exnovia de mi esposo dejó la relación alegando que nunca podía relajarse porque la madre de él estaba constantemente señalando su apariencia. Eran piezas sueltas que al principio parecían historias aisladas, pero al escucharlas todas juntas se armaba un patrón tan nítido que casi me dolió no haberlo visto antes. Ese descubrimiento me cambió por dentro. Dejé de sentirme víctima aislada y empecé a ver que ella llevaba años repitiendo el mismo comportamiento con cualquier mujer que se acercara demasiado a su hijo o a su familia. Esa comprensión me dio algo que no tenía desde hacía meses: una sensación de control. Era la primera vez en mucho tiempo que no estaba actuando desde el miedo o la culpa, sino desde la claridad. Fue ahí cuando decidí que no iba a permitir que todo quedara en secreto, porque eso era lo que siempre había protegido a mi suegra. Su comportamiento solo funcionaba porque podía esconderse detrás de la apariencia de mujer preocupada. Mientras nadie hablara entre sí, ella podía seguir manipulando sin consecuencias. Así que tomé lo que había recopilado y lo organicé con calma, como quien arma un rompecabezas. No buscaba vengarme por impulso, sino exponer la verdad de una forma que no pudiera ser ignorada ni minimizada. En paralelo, mi relación con mi esposo seguía reacomodándose. Él estaba pasando por su propio proceso, porque enfrentar la realidad sobre su madre había sido duro. Incluso llegó a preguntarme un día si yo lo odiaba por no haber visto antes lo que estaba pasando. Ese tipo de preguntas solo me confirmaba cuánto había cambiado su perspectiva. Ya no estaba a la defensiva. Estaba realmente intentando reparar lo que había ignorado. Y aunque había momentos incómodos, también noté que ahora defendía nuestros límites sin dudar, algo que antes parecía imposible. Cuando su madre llamaba llorando o acusándome de cosas que no tenían sentido, él ya no trataba de calmarla ni justificarla. Simplemente le decía que no iba a tolerar malos tratos ni manipulaciones, y colgaba el teléfono. Esa firmeza fue, de manera indirecta, otro empujón para mí. Si él estaba dispuesto a enfrentar lo que siempre había evitado, entonces yo también podía hacerlo. El punto de quiebre llegó cuando ella trató de acercarse a nosotros usando a otros miembros de la familia como mensajeros.
Un día nos llamó una tía suya diciendo que tal vez yo debería hablar con su madre para arreglar las cosas, porque la pobre mujer estaba destrozada y no entendía que había hecho mal. Esa frase me pareció insultante, más que nada porque mi suegra sabía exactamente lo que había hecho. No era ignorancia. Era estrategia. Y ahí fue cuando entendí que ya no había razón para seguir siendo discreta. Guardar silencio solo la fortalecía. Decidí que si ella iba a contar su versión distorsionada de la historia, yo iba a contar la verdadera. Pero en lugar de hacerlo de manera impulsiva o agresiva, lo hice con evidencia, con fechas, con testimonios y con una claridad que ella nunca se había esperado. Empecé por hablar abiertamente con quienes ya sospechaban que algo no estaba bien. Les conté todo lo que había pasado desde el inicio, sin suavizar nada. Les mostré las fotos de la bolsa escondida, describí cómo fueron los comentarios reiterados sobre mi cuerpo y expliqué la forma en que su comportamiento me había llevado a desarrollar problemas con la comida. No la insulté ni la caricaturicé. Simplemente relaté lo que había vivido y lo que otros me habían dicho. Esa fue la parte que más impacto causó, porque muchos ya tenían historias similares y, al escucharlas juntas, no pudieron seguir justificándola. La información se fue esparciendo de una manera orgánica, sin necesidad de escándalo. La gente simplemente empezó a hablar entre sí, y lo que antes eran fragmentos aislados se convirtió en un retrato completo. Su reputación, que siempre había estado basada en esta imagen de mujer sacrificada y controladora disfrazada de madre protectora, comenzó a fracturarse. Y aunque yo no lo buscaba como un castigo directo, sí fue inevitable sentir cierto alivio al ver que la verdad tenía peso. No era venganza en el sentido tradicional, pero sí era una forma de equilibrar la balanza. Ella había actuado durante años sin consecuencias. Ahora, al menos, ya no tenía el poder del secreto. Los días siguientes fueron extraños. No hubo gritos ni confrontaciones dramáticas. Lo que hubo fue silencio, un silencio que por primera vez no me pertenecía a mí, sino a ella. Mi esposo recibió apenas un par de llamadas suyas, todas llenas de reproches y frases que buscaban hacerlo sentir culpable. Pero ya no surtían efecto. Él estaba cansado y lo dejó claro. No estábamos interesados en mantener una relación bajo las condiciones distorsionadas que ella imponía. Si quería formar parte de nuestra vida, debía aceptar responsabilidad por lo que había hecho, cosa que obviamente no estaba dispuesta a hacer. A pesar de todo, durante ese periodo hubo un cambio interno en mí que no había anticipado. Por primera vez desde que todo empezó, no me sentía a la defensiva. No estaba esperando el siguiente ataque ni revisando mis propias palabras para asegurarme de no provocar algo. Tenía la certeza de que lo que había vivido no había sido un invento de mi mente ni una exageración. Tenía evidencia, tenía apoyo y tenía una red de personas que por fin hablaban abiertamente de lo que ella hacía. Ese respaldo emocional fue lo que terminó de encender una chispa en mí, una chispa que no tenía nada que ver con rencor y sí con justicia. Me di cuenta de que lo que ella había destruido no había sido solo mi relación con la comida, sino también mi sentido de seguridad dentro de mi propio hogar. Y si quería recuperarlo, debía asegurarme de que ella no volviera a tener la oportunidad de dañarme. Ese fue el verdadero inicio de lo que yo llamo mi venganza, aunque en ese momento todavía no sabía cómo iba a tomar forma. Lo único que tenía claro es que ya no estaba dispuesta a callar, ni a soportar, ni a permitir que su comportamiento quedara sin consecuencias. Y con esa claridad, lo que vino después se dio casi por sí solo. Actualización final. Había pasado casi un año desde el día en que encontré mi bolsa escondida en el closet de mi suegra, y aunque en ese tiempo ocurrieron muchos cambios en mi vida, había una sensación de cierre que aún no llegaba. Lo que yo había llamado mi venganza no fue un acto impulsivo ni un estallido dramático, sino un proceso lento, casi meticuloso, que se fue desarrollando mientras yo reconstruía partes de mí que ella había erosionado sin que yo lo notara. Es extraño pensar en cómo, a pesar de su ausencia física, su presencia emocional seguía rondando los rincones más vulnerables de mi mente. Cada vez que abría el refrigerador, cada vez que compraba comida, cada vez que decidía si servirme una porción más grande o más pequeña, su sombra aparecía allí, no como una figura real, sino como una voz interior que me cuestionaba. Esa voz, que no era mía, había sido inculcada por ella. Y aunque ya no tenía el poder de actuar directamente, yo sabía que necesitaba desmantelar esa influencia para recuperar por completo mi equilibrio. El distanciamiento con ella se había vuelto definitivo. No hubo reconciliación ni conversaciones finales porque cada intento suyo de acercarse estaba impregnado de las mismas tácticas de manipulación que había usado siempre.
Su estrategia preferida se convirtió en hacerse la víctima, algo que no me sorprendía, aunque sí me agotaba. Hubo un día en el que llamó a mi esposo llorando, diciéndole que no podía entender cómo su propio hijo la había reemplazado por una mujer que, según ella, tenía problemas emocionales. Fue una llamada que él terminó bloqueando porque ya no tenía paciencia para escucharlo. Verlo reaccionar así me produjo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ya no estaba solo en mi lucha, tristeza porque comprender la realidad sobre su madre había sido un golpe duro para él. Era como ver a alguien descubrir que un narrador de confianza le había mentido durante años. Con el paso del tiempo, mi esposo comenzó a reencontrarse con versiones de sí mismo que habían quedado escondidas detrás de la necesidad de complacer a su madre. Dejó de buscar su aprobación en decisiones importantes, dejó de consultarle cosas que no le correspondían y empezó a apoyarse mucho más en lo que nosotros decidíamos como pareja. Ese cambio, aunque positivo, también trajo consigo ciertos roces porque a veces él intentaba compensar lo que no había visto antes siendo demasiado protector conmigo. No de una forma controladora, sino como si quisiera reparar todo de golpe. Recuerdo que hubo semanas en las que él insistía en revisar la despensa junto conmigo, casi como una manera de demostrar que esta vez sí estaba atento. Y aunque apreciaba la intención, también tenía que recordarle que yo necesitaba reconstruir mi sentido de autonomía. Afortunadamente, él entendió que recuperar la confianza en mí misma era un proceso personal, no algo que él podía arreglar desde afuera. Mientras tanto, las repercusiones sociales de todo lo que expuse comenzaron a asentarse en la familia. No fue que todos le dieran la espalda a mi suegra, pero sí hubo un cambio evidente en cómo la veían. Esa imagen de mujer fuerte pero abnegada, de madre sacrificada, se agrietó. Las historias que otras mujeres contaron, sumadas a lo que yo había vivido, formaron una red de evidencia imposible de ignorar. A diferencia de lo que ella esperaba, la gente no se volcó a consolarla ni a justificarse por su comportamiento. Más bien adoptaron una actitud cautelosa, como cuando uno descubre que un perro que siempre creyó manso ha mordido a varios sin razón. No hubo peleas ni escándalos grandes, pero la forma en que la familia la miraba cambió. Ya no era la figura respetada que podía opinar sobre los cuerpos, la alimentación o la vida de otros sin que nadie se atreviera a corregirla. Ahora sabían de qué era capaz. Ese aislamiento social no lo provoqué yo deliberadamente, pero fue una consecuencia natural de que se supiera la verdad. Lo curioso es que, a pesar de ese cambio alrededor de ella, mi suegra nunca admitió culpa. Ni una sola vez reconoció haber actuado mal. Siguió aferrándose a sus discursos sobre preocupación, responsabilidad y el supuesto derecho que tenía de velar por el bienestar de su hijo. Cuando ya no tenía acceso a él, empezó a decir que yo lo había manipulado. Cuando la familia dejó de respaldarla, dijo que todos se estaban dejando influenciar por habladurías. Era incapaz de verse a sí misma como la causante de su propio aislamiento. Cuando la gente así pierde control, siempre encuentran una forma de cambiar la narrativa para evitar confrontar sus errores. Y en su caso, la narrativa favorita fue que yo era una mujer insegura que necesitaba terapia y que había arrastrado a su hijo conmigo. El detalle irónico era que yo sí estaba en terapia, pero no por las razones que ella inventaba, sino porque quería sanar lo que ella había lastimado. A veces me preguntaba si ella sabía, en el fondo, que lo que había hecho era cruel. Pero cuanto más la observaba desde la distancia, más convencida estaba de que ni siquiera tenía la capacidad de reconocerlo. Mi proceso personal de recuperación no fue rápido ni lineal. Hubo días en los que me sentía fuerte, capaz de enfrentar cualquier cosa, y otros en los que descarrilaba por completo ante la idea de comer algo que antes había disfrutado sin pensar. Un día me sorprendí negándome un simple trozo de pan, no porque no me gustara, sino porque escuché en mi mente aquella frase que ella me dijo de manera casi casual, que los carbohidratos por la tarde eran una mala idea porque el cuerpo no los procesaba igual. Esa frase, tan insignificante, tomó peso porque la escuché en un momento vulnerable. Me tomó meses borrar ese tipo de cosas, separarlas de mi identidad y devolverlas al lugar donde pertenecían, la basura emocional de alguien que necesitaba controlar a otros para sentirse relevante. La terapia jugó un papel enorme en todo esto. Mi terapeuta me ayudó a identificar patrones de pensamiento que no eran míos sino aprendidos, y a sustituirlos por otros que me devolvieran agencia. Empecé a hacer cosas que antes evitaba, cocinar sin ansiedad, desayunar algo más que una fruta, permitirme disfrutar un postre sin castigarlo mentalmente. Pequeños actos que parecían insignificantes, pero que se convirtieron en recordatorios de que mi cuerpo no era territorio de nadie más.
Al mismo tiempo, me di cuenta de que parte de mi proceso de venganza, aunque suene extraño, consistía en volver a vivir sin miedo. Ella quería que yo me sintiera pequeña, vigilada y avergonzada. Recuperar mi sentido de libertad era la forma más efectiva de quitarle el poder que tuvo sobre mí. La relación con mi esposo también se transformó profundamente. Lo que vivimos sacó a la luz cosas que ninguno de los dos había querido enfrentar, como la dependencia emocional que él tenía con su madre o el hecho de que yo había sacrificado demasiada comodidad para evitar conflictos familiares. Hubo conversaciones difíciles, pero necesarias, donde hablamos sobre límites que nunca debieron estar ausentes. Él asumió su responsabilidad sin excusas y aunque no podía cambiar el pasado, sí podía cambiar su comportamiento presente. Ampliamos nuestra vida cotidiana con decisiones conjuntas, sin la sombra constante de su madre opinando sobre todo. Ese crecimiento compartido se volvió una especie de contrapunto a la presencia tóxica de ella. El cierre definitivo llegó cuando ella intentó una última táctica, usando la salud como excusa. Dijo que se sentía débil, que necesitaba compañía, que su hijo debía estar a su lado porque nadie más lo haría. Fue casi un intento desesperado de recuperar su atención. Pero para entonces, mi esposo tenía la suficiente claridad como para reconocerlo como lo que era, otra maniobra emocional. Le ofreció ayudarla a conseguir apoyo profesional si lo necesitaba, pero mantuvo la distancia. Ese fue el momento en que entendí que mi proceso de venganza no consistía en humillarla ni destruirla, sino en lograr que ella no tuviera ninguna forma de control sobre nuestras vidas. No poder manipular a su hijo fue para ella un golpe más fuerte que cualquier confrontación explícita. Con el tiempo, las cosas se estabilizaron hasta formar una vida donde ella ya no era un factor determinante. La familia seguía existiendo, las reuniones ocurrían, pero su presencia era marginal. Y aunque a veces ella intentaba contar historias donde se presentaba como una mujer incomprendida, la gente ya había escuchado lo suficiente como para decidir por sí misma. Esa pérdida de influencia fue su verdadero castigo, aunque ella lo interpretara como traición. Yo, por mi parte, comencé a sentirme realmente libre. Volví a disfrutar los alimentos sin sentir culpa, volví a comprar sin miedo a que alguien revisara mis bolsas, volví a entrar a la cocina sin ese nudo en la garganta que se forma cuando sientes que estás siendo observada. Me sorprendió lo mucho que había cambiado incluso mi postura corporal, como si hubiera recuperado espacio en mi propia piel. Y aunque todavía tengo días difíciles, también tengo claridad y firmeza, cosas que antes no poseía. Aprendí que la venganza más profunda no siempre es ruidosa. A veces es simplemente recuperar lo que te fue quitado y ver cómo la persona que intentó destruirte pierde el poder que creía indestructible. Esa fue mi verdadera venganza. Vivir sin miedo. Vivir sin pedir permiso. Vivir con la certeza de que lo que ella quiso controlar ya no le pertenece. Y aunque nunca lo admitirá, ella sabe que perdió. No porque yo la haya derrotado en un conflicto abierto, sino porque, por primera vez, su hijo y yo dejamos de ser piezas manejables en el tablero que ella creía dominar.